En la Escritura notamos de todas las bendiciones de Dios, hay bendiciones que son generales, gratuitas para todos. Por ejemplo, Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero también encontramos en la Escritura que muchas bendiciones son condicionales. Dios nos pide hacer cosas específicas para que Dios haga la otra parte de esas bendiciones. Y yo quiero hablarles precisamente de algunas bendiciones que Dios quiere que recibamos, pero tenemos que hacer nuestra parte para que Él cumpla su parte. No debemos dejar, por un lado, el hecho central de que la fe se demuestra con nuestra actuación y con nuestras obras. No vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de las bendiciones que son condicionales, que demandan de nosotros obediencia y actuación. Para ello voy a mencionarles algunos ejemplos en la Escritura muy claros a este respecto. Por ejemplo, el primero de ellos lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 17. El rey Josafat se encontraba en una situación difícil. Su ejército, que tenía que defenderse contra el ejército de Moab, no tenían agua. Y un ejército sin agua y sin provisiones es un ejército destinado a fracasar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el agua siempre fue sinónimo de la bendición de Dios. Dios le dijo a su pueblo: yo los voy a meter a una tierra que fluye leche y miel. Pero si ustedes obedecen mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos, mis preceptos, entonces les enviaré la lluvia temprana y tardía, y no padecerán sequías. El agua es el sinónimo de la bendición de Dios. Entonces Dios les dijo: les voy a dar leche, les voy a dar miel, eso es gratuito, pero el agua se las voy a dar si obedecen mis mandamientos, mis preceptos, todo lo que yo les mando. Y en efecto así fue. Muchas de las veces que el pueblo de Israel desobedecía, sencillamente habían sequías. Aunque nunca los dejó morir de hambre ni de sed, Dios condicionaba esa bendición. Ahora, mire la situación en estos versículos del 3:16 al 17. Quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo tenía que hacer, el ejército y el pueblo? Hacer los estanques. ¿Y Dios qué iba a hacer? Llenarlos de agua. ¿Y beberían ellos, sus caballos? Beberían todos. Pero Dios exigía de parte de ellos una acción concreta, una obediencia clara, para que luego Dios enviara esa bendición. Si ellos no hacían los estanques, Dios no iba a enviar la lluvia. ¿Está claro eso en el pasaje? Él dice: ustedes hagan esto y entonces yo enviaré esto y lo otro y lo otro. Muchos de nosotros no tenemos esa agua, la analogía de Jesús, ¿verdad? El agua espiritual, es agua de bendición. Porque miren, hermanos, para tener la bendición de Dios fluyendo como ríos de agua viva, no basta solo con cantar, no basta solo con venir a la iglesia. El primer sencillo mandamiento es amar a Dios, el segundo mandamiento es ser santo porque yo soy santo. Entonces, si bebemos del agua del mundo, volveremos a tener sed. Así le dijo Jesús a la samaritana: si vuelves a beber de esta agua, vuelves a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, pues esa agua será como una fuente que salte en ti para vida eterna. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios derrame esa agua o esa agua fluya de nosotros, esa agua de bendición? ¿Estamos preparando estanques? Hablo en el sentido figurado. ¿Estamos preparando nuestro espíritu, alma y cuerpo para que Dios nos colme, nos llene de bendiciones y podamos saciarnos de su bendición, de su presencia? Porque por gracia y misericordia no nos va a dejar morir de hambre. Por gracia y misericordia somos salvos, pero esa bendición es condicional. Segundo punto, el desenlace de la historia es que ellos lo hicieron y Dios hizo que el agua llenara sus estanques, su ejército tuviera agua suficiente y provisiones y vencieron al ejército
de Edom. Fueron, creyeron, actuaron y Dios los bendijo. Veamos otro ejemplo ahí en el mismo segundo libro de Reyes. El segundo ejemplo es sin aceite, el primero es sin agua. Había una viuda en miseria, con deudas. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, hija de profeta, hijo de los profetas. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, porque ese siervo, que era esposo de ella, no fue muy responsable, a pesar de que era siervo de Dios, la dejó endeudada. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Lo único que tengo es una vasija de aceite. Ahora, en esta situación precaria, hermanos, metámonos un momentito en la historia y en el texto. Ella había vivido dentro de una familia cristiana, de fe, de siervos, de ministros. Pero eso no le garantiza a usted de que si sus padres son cristianos o evangélicos, usted herede una bendición automática. Bendiciones generales Dios se las da, pero hay bendiciones específicas que demandan su obediencia, su fe y su acción para que esa bendición acontezca. Esta mujer está en esa situación difícil y Eliseo le pide que haga una cosa para que suceda la otra. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, por favor, todas las que puedas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite del poquito que tenía. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces, oiga bien, cesó el aceite. El creer, el confiar, el obedecer y el actuar en fe es lo que a Dios le agrada. Dios le dijo a través del profeta: haz esto y yo te voy a proveer. Esta mujer fue y creo que se esforzó porque trajo varias vasijas, pero aún pudo haber conseguido otras poquitas más, porque el profeta le dice: bueno, todavía hay más. Le dice: no, ya no hay. Sin embargo, llevó tantas vasijas, las que pudo, que cuando ella empezó a echar su aceitito, el milagro ocurrió. Llenaba una vasija y llenaba la otra, y llenaba la otra, y llenaba la otra, y llenaba la otra, y de pronto todo su lugar estaba completamente lleno de vasijas de aceite que eran muy valiosas. Y el profeta le dijo: con todo esto vivirás tú, pagarás tus deudas y te quedará todavía suficiente para vivir. Dios hizo el milagro, pero ella hizo su parte. Si hubiera conseguido más vasijas, ¿hubiera tenido más aceite? Sí. Gracias a Dios, las que consiguió le alcanzaron para vivir, pagar las deudas y estar tranquila. Pero esta mujer le creyó y actuó. Hermanos, hagamos una analogía. Otra vez, ¿cómo está nuestra vasija? Usted y yo somos, de manera figurado, vasijas de barro. Se nos compara con las vasijas de barro, ¿sí o no? Este tesoro está en vasijas de barro. Se refiere a usted y a mí, a los que hemos creído en Jesucristo. Nosotros somos vasos de barro en las manos del alfarero. Ahora, ¿cómo está su vasija? ¿La tiene limpia? ¿La tiene lista? ¿La tiene preparada para que Dios le llene de aceite? Se mantenga lleno de aceite que simboliza al Espíritu Santo, y que tenga gozo, paz, fuerza en el Espíritu Santo. ¿O su vasija está sucia? ¿Su vasija no está lista? No puede decir: mi copa está rebosando. Hermanos, Dios puede usar poderosamente a todos. Un vaso limpio, apartado para Dios, está preparado para toda clase y toda buena obra, dice en una de las cartas de Pablo a Timoteo. El vaso que se aparta para Dios es útil y está preparado para toda buena obra. ¿Por qué el Señor no usa a muchos de ustedes? ¿Por qué? Porque quizás su vaso no está muy limpio. ¿Por qué a veces el Señor no nos usa a nosotros los que predicamos?
Porque aunque procuramos estar consagrados, quizá no apartamos el tiempo para estar con el Señor y decirle, lléname, Señor, bendíceme, úngeme, que tu Espíritu esté sobre mí. Dios haría grandes cosas, haría milagros si nosotros hiciéramos nuestra parte. Nuestra parte es consagrar esta vasija de barro al Señor y Él hará que nos llenemos de su gozo, de su presencia y de su fortaleza para la gloria de su nombre. Que el Señor nos llene de su aceite. Gloria a Dios. Tercer ejemplo, sin sanidad. Ahí en ese mismo libro, segundo libro de Reyes, se cuenta la historia de un hombre importante del ejército sirio, con vestiduras que inmediatamente lo identificaban como un hombre de autoridad, de posición, de mando, pero estaba leproso. Y él deseaba ser sano. Al quitarse las vestiduras, al descubrirse, lo que se miraba era carne podrida, pedazos de carne desprendiéndose. Había putrefacción en él. Y él oye que hay un profeta de Dios. Él oye que hay un hombre de Dios que Dios lo usa para hacer milagros. Y manda a uno de sus siervos para preguntarle qué debe hacer para recibir un milagro. Y la respuesta es sencilla. Dios le dice a través del profeta, sumérgete 7 veces en el Jordán y yo te limpiaré de la lepra. Serás sano. La condición era sumergirse, bien sumergido, en el Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Esa es la condición. Y Dios lo sanaría. Este hombre, cuando recibe la noticia, se molesta, se enoja un poco y dice, ¿cómo es posible que me quieran meterme a mí en un río sucio como el Jordán? Aquí tenemos ríos más limpios. Pero el profeta dice que Dios le dijo que yo tengo que ir a meterme al río Jordán. Entonces el siervo más sabio que su jefe le dice, ¿qué te cuesta ir a meterte al río si vas a ser sano? Si tú haces tu parte, si tú confías, si tú crees, si tú obedeces lo que Dios te ha dicho, ¿qué te cuesta? Vas a recibir sanidad. Lo hace entrar en razón y dice, bueno, voy a ir al río Jordán. Él va camino al Jordán, pero no ha sucedido el milagro. Tiene la intención, pero no ha sucedido el milagro. Se para frente al Jordán, pero no ha sucedido el milagro. Porque la instrucción era meterse en el río y luego sumergirse todito. Una especie de bautismo, ¿verdad? Entonces se mete. El leproso orgulloso no se quería meter en el río Jordán. Pero va, se coloca y dice, bueno, dice que va a hacer el milagro. Está bien, voy a creer. Y se sumerge una vez y se mete completamente. Vuelve a salir y está leproso. Es que son 7 y está leproso. Son 7. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez y está leproso. No está medio limpio ya porque llegó a la sexta vez. No, está leproso. Porque Dios había dicho 7. Punto. Y entonces se sumerge la última vez, la séptima vez, y cuando sale, está totalmente sano. Y tiene la piel como la piel de un niño. Y él reconoce que el Dios del profeta es el Dios verdadero. Hermanos, el problema es nuestra obediencia. El problema es que no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos dice. Que Dios no me escucha. No, sencillamente hagamos lo que la palabra de Dios dice. Y Dios se compromete a hacer lo que Él ha dicho si hacemos nuestra parte. La mayor parte de las bendiciones son condicionales, no son generales. Por eso usted ve que en las congregaciones la mayoría también no están tan bendecidos en todo sentido como debieran estar porque no son obedientes a la palabra de Dios. Ellos quieren pedir, pero no hacer. Señor, dame aquí, pero no hacen. Dios quiere hacedores de la palabra, no oidores, no habladores de la palabra. El que hace la palabra de Dios está fortalecido, tiene vida, tiene unción, está preparado para cuando venga la crisis, cuando venga el día malo. Por eso dijo Jesús, compararé a aquel hombre que oye la palabra de Dios y la obedece, aquel que cimenta, construye una casa sobre la roca, y cuando viene los ríos, los vientos, y dan contra la casa con fuerza, no la derriba. Pero compararé a aquel hombre que oye la palabra y no la hace, y dice que tiene fe y que cree y que sigue pidiendo, pero no la hace, aquel hombre que construye una casa sobre la pura arena. Y cuando vienen los vientos, los ríos la botan, y grande es su ruina. Sin agua, sin aceite, sin sanidad, pero Dios
de acuerdo a la obediencia y la actuación, proveyó agua, proveyó aceite, proveyó sanidad. Ahora, sin dinero o con dinero, la crisis es real. Dios tiene promesa para su pueblo. Dios, por misericordia, no nos va a dejar morir de hambre, pero Dios va a bendecir más a aquellos que están dispuestos a actuar y a obedecer. Amén. No se engañe. En el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Los que creen son salvos, pero los que no son valientes en creer y obedecer van a ser zarandeaditos. Salvos pero zarandeados. No nos confundamos. ¿Por qué antes de la crisis algunos todavía siguen teniendo problemas de dinero? Hermanos, porque no obedecen lo que Dios dice. No honran a Dios con sus bienes. ¿Qué significa honrar a Dios con sus bienes? Claro, diezmos, ofrendas, primicias. Clarísimo. Entonces Dios dice, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Ahora, ¿qué hará Él si usted hace eso? ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué hará Él? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Muchos quieren abundantes bendiciones de provisión, pero no honran al Señor con sus bienes. No van a pasar de ahí. Usted puede cantarle, danzarle, llorarle, gemirle, pero si usted no honra al Señor con sus bienes, va a decir sin dinero. Ahora Dios quiere con dinero para usted. Él es un Dios bueno, pero haga su parte, hermano. Ahora, podríamos añadir a este otro pasaje. El trabajo diligente, la mano del diligente, el que trabaja honradamente. Esos son otros factores. Pero uno de los principales es este. Y lo vuelve a reiterar en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed los diezmos al alfolí, y yo les abriré las ventanas de los cielos y les enviaré bendiciones hasta que sobreabunden, aunque haya crisis o no haya crisis. Si usted hace esto, Dios hará lo otro. Hermanos, como pastores no les hablamos de teoría, hablamos porque lo hemos experimentado. Los pastores tenemos un salario y del salario damos nuestros diezmos y ofrendas. Bendito sea el Señor. Ahora, está el otro pasaje que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Aunque habla la palabra de la condición justo. Sin embargo, esta es mucho más específica. Entonces, hermano, no deje que el diablo, no deje que su mente le impida obedecer, razonar. El caso de Naamán dijo, pero ¿y por qué voy a ir a meter ese río? Está sucio. Usted diga, pero ¿y por qué piden diezmo? Si el diezmo y la ofrenda y que usted haga lo que Dios dice en su palabra. Y usted va a probar a Dios, que es un Dios maravilloso en cumplir su palabra. Ese es el punto. Ahora, si usted no quiere hacerlo, se va a dar cuenta que, aunque tenga por ahí un poquito, su gozo no será completo. Las promesas de Dios, cuando se cumplen, son para bendición nuestra, pero se completa el gozo en nuestro corazón, porque vemos a un Dios real. Tantas otras citas que hay, dad y se os dará. Medida buena, apretada, rebosante, darán en vuestros brazos, vuestro regazo. Si usted hace esto, Dios hará lo otro. La salida para la crisis económica, hermano, es esta, es creerle al Señor. Y Dios abrirá puertas, y Dios puede hacer incluso que cuervos le lleven carne y pan a usted. Sin agua, sin aceite, sin sanidad, sin dinero, pero Dios es poderoso para proveer todo eso si hacemos lo que hemos dicho. Sin trabajo. Hoy hay más desempleo que nunca en Guatemala y en el mundo entero. Personalmente vi de cerca a personas que, habiendo estado en puestos importantes, se quedaron sin empleo, y personas que trabajaran en grandes empresas ganando 30,000, 35,000, estaban dispuestas a recibir por lo menos 8,000 quetzales para por lo menos no dejar de pagar algo y algo para la comida. ¿Qué debemos de hacer? Una parte ya la mencionamos. De lo que tengamos, dale al Señor. Honremos a Dios con nuestros bienes, diezmos, primicias, ofrendas. Pero hay una bendición condicional en Mateo 7:7. Si usted está sin trabajo, hermano, debe de orar, pero también debe de, según Mateo 7:7, ¿qué debe hacer usted? Pedir, pero también buscar y
Tocar, es decir, tocar puertas. Buscar. Y si nosotros buscamos, encontraremos. Si tocamos, se nos abrirán puertas. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará la de Él. Este mismo principio se puede aplicar al área espiritual. Al área espiritual. Sin solución. Usted tiene ahorita problemas que no le encuentra solución. Bueno, busque al Señor en oración, pídale al Señor en oración, toque, busque, sea como el amigo inoportuno. Jesús ilustró la necesidad de orar siempre y no desmayar con 2 ilustraciones, la viuda y el juez injusto, que todos los días llegaba a decirle al juez, hágame justicia, por favor. Todos los días lo esperaba en la entrada o a la salida, pero lo esperaba. Hágame justicia, por favor. Lo cansó. Y dice que era un hombre que no temía a Dios. Pero a causa de esta perseverancia de esta mujer, y se cansó y dijo, no, le voy a hacer justicia a esta. Ya no la quiero ver. Se lo concedió. Y la historia y la parábola del amigo inoportuno. Llega un visitante de lejos, y como ahí no eran exactos con transporte ni nada, pues llega a la 1 de la mañana y no tenía que darle, y el otro venía sin comer. Voy a ir a prestarle a mi amigo que me preste 3 panes. Le llegó a tocar a la 1 de la mañana y, ¿quién es? Tu amigo, el vecino, tu amigo. Por favor, préstame 3 panes. He venido aquí porque un amigo vino de viaje y no tengo que ponerle en la mesa. Y le dice, no, ya estoy aquí con mi esposa y mis hijos durmiendo, hombre. Le tocaba otra vez. Por favor, préstame los 3 panes. Ya estoy acostado con mi esposa y mis hijos, ya nos dormimos. ¿Qué dice la historia? Bueno, por ser tan inoportuno mejor le doy el pan porque si no, no se va a ir. Se levantó y le da los 3 panes. Entonces debemos de perseverar en buscar, pedir, tocar, y Dios dará la solución. Dios no desprecia a aquel que le busca de corazón. Dios no desprecia a aquel que de corazón le pide. Sinceramente, Dios le responderá. Pero ¿qué tiene que hacer? Pedir, buscar y tocar. Finalmente, aquel que se encuentra, esto ya es para los que no son cristianos, los que se encuentran sin salvación. Dios solamente pide una cosa para salvarlos: que crean en su Hijo Jesucristo y serán salvos del infierno, del pecado, de la condenación, del mundo y de Satanás. Juan 3:16 lo dice claramente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hechos 16, 37, 38 dice una parte: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que el Señor le pide es que usted crea. Y cuando cree, usted se va a arrepentir de sus pecados y Dios lo salvará. No le pide primero que cambie, no le pide que usted se vaya a un reformatorio y se componga un poco, no le pide que deje de tomar, que deje de fumar. Él le pide su corazón y le pide que crea en Jesús y lo salvará. Es lo único que se nos pide. Creer es tan fácil como una mirada de fe. Solamente cree. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo. Algunos esperan en lo espiritual, aún en lo económico o en lo familiar, cosechar sin sembrar. Eso es absurdo. En la ley natural no funciona. El agricultor es elemental. No va a esperar cosechar si no siembra primero. Pero nos desviamos en lo espiritual, lo espiritualizamos tanto a veces que esperamos cosechar sin sembrar. Eso se aplica en todas las áreas de la vida. También se nos ha predicado mucho de eso, pero es parte de las bendiciones condicionales. ¿Usted espera recibir o cosechar amor? Siémbrelo. ¿Usted espera cosechar en su vida, esperar cosas extraordinarias y milagros en su vida? Sométase al Señor, búsquelo. Y este principio se amarra con nosotros. Si usted quiere cosechar en tiempos de crisis, siembre en tiempos de crisis. No piense que porque hay crisis usted va a dejar de diezmar. Es el peor error que puede cometer. Al contrario, en tiempos de crisis hay que dar lo último que se tiene, como aquella mujer que tenía una botellita de aceite o una vasija de aceite, pero dijo, si él me la pide, está bien, aquí la voy a derramar en la primera vasija. Y se llenó una, otra y otra hasta que se llenaron todas. Así que esta es la respuesta, mis hermanos amados, para que Dios nos bendiga. Hagamos nuestra parte. Si no tenemos agua, hagamos estanques. Si no tenemos aceite, busquemos vasijas, preparemos vasijas. Si no hay salud, seamos obedientes. El que se consagra tiene la libertad plena de pedir con toda confianza la sanidad divina para él.
Si está sin dinero y está ajustado, honre a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y Dios llenará su granero en abundancia y le dará abundantes viñedos. Si está sin trabajo, haga lo que tenga que hacer. Sea responsable, prepárese mejor, capacítese más, pero pida, busque, toque. Y para los que no son salvos hoy, solamente crean y Dios los salvará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Eres tan bueno que nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias por llamarnos a ser cristianos hacedores de tu palabra y no oidores, no habladores de fe. No como aquel hombre de Santiago que dice que tiene fe pero no actúa. Cree unas partes de la Biblia pero no cree las otras. Señor, líbranos de esa tibieza. Líbranos de esa indiferencia. Líbranos de esa desobediencia disfrazada de obediencia. Señor, hoy aquí estamos para decirte, haré lo que dice tu palabra. Creeré, confiaré, esperaré en ti y actuaré y veré tu gloria en mi vida. Veré tu gloria, veré milagros en mi vida, miraré abundante de agua. Simboliza, Señor, ambos el Espíritu. Miraré, Señor, milagro de sanidad en mi vida. Miraré milagro de provisión, porque te honraré con lo mucho o poco que tenga, te daré lo que te pertenece y es tuyo. Señor, haré mi parte en buscar, pedir, tocar. Aunque no haya solución y no tenga trabajo, haré mi parte, Señor, confío en ti. Ahora, Señor, Espíritu Santo, algún joven, alguna señorita, algún hombre, alguna mujer que está sin salvación, siente que su vida ha sido desperdiciada, no haya solución, no es feliz, no tiene paz en su alma, en su corazón, sabe que no irá al cielo si no cree en ti, no está seguro a dónde ir. Hoy, Señor, tú quieres darles el regalo de la vida eterna, el perdón de todos sus pecados, no importa cuál haya sido su pasado y su vida. Quieres perdonarles, quieres hacerles nuevas criaturas, quieres inscribir sus nombres en el libro de la vida. Señor, lo único que tienen que hacer es creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en Jesús como el Salvador de sus vidas, y tú los salvas hoy, tú los perdonas hoy y tú escribes su nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que por primera vez quiera recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados, ser una nueva persona, comenzar de nuevo, ser libre de las adicciones, ser libre de la esclavitud, solo crea y repita conmigo esta oración. Como un niño con fe, diga: Señor Jesús, creo en ti como mi Señor y mi Salvador personal. Y por cuanto creo, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que soy pecador, pero ahora confío en ti. Te entrego mi vida y todo mi ser. Creo que recibo el regalo de la salvación y la vida eterna. Gracias por amarme y bendecirme hoy. Amén.